Yo les voy a hablar de la cultura mexicana en la frontera y para tal efecto hablaré de la importancia, de la relevancia de la cultura aún en nuestros días, aún en este mundo architronante que parece ser la modernidad. Bien, simplemente les diré que la palabra California aparece por primera vez escrita en un libro. Aparece en esta novela Las Sergas de Esplandián o Las Aventuras de Esplandián. Aparece ahí una isla mítica descrita por Montalvo en una novela publicada en España antes de que los españoles llegaran a México. Bueno, ya había llegado Colón en 1492, pero aparece por primera vez ahí la palabra California. Así describe, como ya les decía, como una isla poblada de mujeres, llena de perlas. No me voy a detener en esto. Pero esta es la California real, la que encuentran los españoles, la que encuentra Cortés. Y él piensa, sus soldados piensan, que han llegado a una California descrita en un libro, es decir, California es producto de la imaginación, es producto de la literatura. El segundo momento de la presencia española en estas tierras es el esfuerzo misional, es el esfuerzo por llevar la religión católica, el idioma español y el cultivo de la vid. Tres cosas, si se dan cuenta, que siguen vigente en nuestros días. Es también un producto de la cultura. La primera misión y la capital de las Californias es la misión de Loreto, pero que la que nos importa es la misión de San Diego de Alcalá, fundada por Fray Junípero Sierra. ¿Por qué es importante? Porque en esta misión, también en otro libro, aparece por primera vez escrita la palabra Tijuana. En el libro bautismal de esta misión de San Diego de Alcalá, está escrita por el padre Fray José Sánchez en 1806 la palabra Tijuana. No Tijuana, no Lanticuán, sino Tijuana. Pero eso es lo que delimita culturalmente e históricamente nuestra ciudad. Lo que delimita geográficamente es este límite que se coloca ahí después de la guerra entre los Estados Unidos y México. Separa dos países, separa dos estados y separa dos ciudades, Tijuana y San Diego, que habían estado unidas, si se dan cuenta, de manera espiritual por las misiones. Este es el primer mapa donde aparece un puntito pequeño con la palabra Tijuana entre 1890 y 1905, es la atribución a este mapa. Bien, ya les hablé un poco de la importancia de la cultura en la literatura, en donde está California y Tijuana en un libro misional. Pero ahora, ¿qué es la cultura? Bueno, cada vez que hablemos de cultura, pensemos que es un conjunto, un gran conjunto de ideas, de leyes, de religiones, de costumbres, de usos, y es algo que nos identifica por otro lado. Cultura viene de cultivar la tierra, de cuando esperemos que brote algo. Los romanos, un poco más exquisitos, habían dicho que la cultura es cultivar el alma. Los griegos, algunos años antes, habían clasificado las artes. Curiosamente, habían dicho que había artes mayores y artes menores. Artes mayores para referirse a aquellas que son apreciadas por la vista o el oído. Por supuesto, se referían a la pintura y a la música o al teatro. Pero las artes para ellos eran básicamente los oficios. Eran el zapatero, eran el artesano, eran aquellos que trabajaban con sus manos. Pero, por supuesto, lo que queda y lo que queda como uso permanente es la expresión las bellas artes. Y como consecuencia de eso, el vocablo se empieza a utilizar desde mediados del siglo XIX y la expresión llega hasta México, y aquí tenemos un espléndido ejemplo del Palacio de las Bellas Artes en México. ¿Cuáles son las bellas artes? Bien, las bellas artes son, aquellas que impactan con alguna expresión estética nuestras emociones. Son en las artes escénicas, encontramos la literatura dramática como el teatro, encontramos la danza, la música, y entre las artes visuales, la arquitectura, la escultura y la pintura. Y una séptima que hemos agregado en el siglo XX, que es el séptimo arte, por supuesto, me refiero a la cinematografía. Estas piezas que ilustran lo que decía en escultura,
son esculturas que se encuentran también, que nos dan la bienvenida en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Pero los franceses, aquí hay otro ejemplo de pintura clásica, los franceses dicen, es más correcto hablar de cultura, porque cultura sigue siendo esa expresión global, genérica, donde aparecen las nuevas tecnologías como la fotografía, y hoy podríamos decir todo lo que se hace a través de redes, pero también las costumbres sociológicas. La cultura es un concepto sociológico, donde está la manera de vivir, y qué mejor manera de vivir si no es a través de nuestra gastronomía, y la manera de enterrar a nuestros muertos. La costumbre mexicana del Día de los Muertos parece ser única en el mundo todavía. Y a todo esto, ¿qué es México? Si estamos hablando de cultura mexicana, ¿qué es México? Bueno, pues para empezar diremos que México quiere decir nada más y nada menos que el ombligo de la luna reflejado en el lago de Texcoco. El ombligo de la luna, se creían pues que era en el centro del universo. A la llegada de los europeos no hay una unidad, Mesoamérica es un conjunto de civilizaciones, la olmeca, la maya, la tolteca, la teotihuacana. Por supuesto que la que dominaba era la cultura azteca, que era la prevaleciente a la llegada de los españoles. En este espléndido mural de José Clemente Orozco vemos el encuentro de Cortés y la Malinche. La Malinche, por supuesto, embarazada de Cortés, tiene un hijo, Martín Cortés, sin duda el primer mexicano. Hijo de español, nacido en México, hijo de la Malinche, de un europeo. Se parece a su padre, pero ya no es como él. Habla como su madre, pero ya no es como ella. Es el fundador, sociológicamente, culturalmente, de una nueva nación, de la nación mexicana. Quiere decir que hemos heredado de esa cultura prehispánica una serie de elementos, una serie de palabras, costumbres, muchas de ellas en nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestras costumbres. Palabras de uso cotidiano, popote, aguacate, chocolate. Todas están en nuestros días, jícama, coyote, etcétera, etcétera. Pero quiere decir entonces que la cultura es simplemente un hecho hereditario, es una camisa de fuerza, es algo con lo que nos encontramos y que no pueden modificar las nuevas generaciones. Por ejemplo, la tradición de Día de Muertos, la Catrina que aparece al centro, es creada por José Guadalupe Posada a principios del siglo XX, pero aquí elaborada por manos de mexicanos apenas hace unos años, ya en este siglo por la familia Linares. Bien, a lo que voy es que la cultura no es esa camisa de fuerza, sino que la cultura es algo que se enriquece cotidianamente, que se le agregan elementos, que se incorporan nuevas ideas, nuevos símbolos. Estas piezas artesanales fabricadas con las viejas técnicas tienen nuevas imágenes. Estas expresiones son de la cultura actual. El debate se da desde la Revolución Francesa. Cuando el pueblo de Francia derroca la monarquía, se plantea, ¿qué somos Francia? ¿La historia, la tradición, la herencia, o somos el pueblo que ha derrocado la monarquía? Y llegan a una conclusión: la cultura no está ahí para siempre, la historia no es un monolito fijo, es algo que se enriquece con los valores de esa sociedad de manera permanente. Ahora vamos a hablar un poco de Tijuana. Bien, en Tijuana, desde finales del siglo XIX, empiezan grandes expresiones culturales, se celebran particularmente los días patrios en 15 y el 16 de septiembre. Es una búsqueda de la identidad. Este es un recuerdo, simplemente una anécdota de cómo era el cruce en 1926, cómo la relación permanece con la vecina ciudad de San Diego. En los años 20 también, la imagen que vemos arriba es Tijuana en los años 20, se funda este club, el Club de Zaragoza. Ahí empieza la primera biblioteca, un primer espacio para conferencias, un salón de actos por ciudadanos. Quiero hacer énfasis en esto, las primeras expresiones de la promoción cultural en Tijuana son desarrolladas por ciudadanos, ciudadanos como nosotros. Pero ¿qué pasa en Tijuana después de los 20? Bueno, se da una explosión demográfica como pocas ciudades en el país. De una década a otra, la población se duplica hasta se triplica.
crece básicamente por migraciones internas, no por natalidad. Y esas migraciones que vienen provenientes de todos los estados del país nos dan sus expresiones culturales, sus costumbres, sus comidas, el sinaloense, la casa de Oaxaca, aquí está Texcoco, etcétera, etcétera. Bien, a formar esta nueva ciudad que está en búsqueda de esta nueva identidad. Tijuana es, pues, una pequeña síntesis del país, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de sus expresiones. Aquí, el licenciado Zamora Tapia, a finales de los 60, bandera que después retomaría el profesor Rubén Vizcaíno, fundador de todas las instituciones culturales de la ciudad. Aquí empieza la actividad cultural. Aquí, en un pequeño despacho, se realizan conferencias, se llevan a cabo exposiciones, se tienen invitados. En los 60 es el Teatro del Seguro Social, ya es la mano gubernamental. En los 70 la Casa de la Cultura. En los 80 el lugar en donde estamos orgullosamente, el Centro Cultural Tijuana. En los 90 el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Pero hasta ahí he hablado del esfuerzo gubernamental. De lo que es importante hablar es quién es el rostro cultural de Tijuana, quiénes son los creadores, quiénes son los artistas. Bueno, tendremos que hablar del Brujo, de Javier Batis, el maestro de Carlos Santana, el introductor del rock a México, de Julieta Venegas, que ha puesto muy en alto el nombre de Tijuana en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Tendríamos que hablar de Nortec, que mezcló los sonidos norteños con los sonidos tecno. Tendríamos que hablar de la Orquesta de Baja California, que es una expresión de la alta cultura. Tendríamos que hablar de la Orquesta Juvenil, que dirige el maestro Pavel B. Getman, por supuesto el anterior del maestro García Barrios. Tendríamos que hablar de José Medina y de Tere Riqué, que han promovido la ópera, del maestro Roberto Limón, de Dora Arreola, del maestro Daniel Salinas, que ha obtenido todos los premios literarios realizados en México, al menos en este año, recientemente el de ensayo José Revueltas en un estudio sobre Federico Campbell, de Octavio Hernández, promotor, musicólogo, de Rosina Conde, poeta y narradora, de Federico Campbell, cuyo nombre lleva la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Tijuana, quizás el mayor escritor de nuestra generación en Tijuana. De Hugo Salcedo, premio Tirso de Molina. Tirso de Molina es un premio equivalente al más alto premio en la dramaturgia en español. Del maestro Ignacio Flores de la Lama, director de teatro. De Héctor Jiménez, actor que ha trabajado en Hollywood. Y no hablé de las artes visuales, los dejé al final, pero tendría que empezar a hablar por el primer libro que trata la monografía de Tijuana es el de Conrado Acevedo, el de la identidad de Néstor García Canclini, y decía lo de las artes visuales, porque las artes visuales es lo que le está dando mayor renombre a Tijuana. Ángel Balrá, el maestro Serrano, el maestro Blancarte, etcétera, ya están documentados, están en libros, están en catálogos, en exposiciones en Estados Unidos y en Europa, este catálogo de la exposición Extraño Nuevo Mundo, de La Joya que se llevó a Washington, esta espléndida exposición, Obra Negra, realizada por el Centro Cultural Tijuana hace unos años, Tijuana 22.000, sobre el desarrollo del centro de la ciudad, y Tijuana in History de David Piñera, la primera vez que el Centro Cultural Tijuana, en general cualquier institución, publica una historia de Tijuana en inglés. Si hay algo que no dije de Tijuana, es que se trata de la ciudad más internacional de México y no tenía una historia escrita por tijuanenses en inglés. Esta recopilación iconográfica de Harry Crosby, un fotógrafo de San Diego, que recupera muchas de las imágenes que yo utilicé, son del maestro Harry Crosby. Pero como decíamos, la cultura es un concepto sociológico que no reconoce fronteras políticas. Y en los Estados Unidos hay grandes murales de este gran movimiento que generó la Revolución Mexicana, el muralismo. Los murales de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros, siguen dándonos identidad. La cultura es, pues, rostro e identidad, es destino, es una herencia y es un río que enriquecemos todos los días con la creación de artistas de estos niveles. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables.